A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Alegría Crespo, bienvenidos a Alegría de Vivir, este espacio creado para ustedes con personas que aportan a nuestro país y que son más necesarias que nunca, sobre todo en la época que estamos viviendo. Es bueno ver referentes, ver jóvenes líderes que también pues están trabajando positivamente por cambiar y transformar al Ecuador y al mundo. Así que este programa se trata de, a partir de la educación y de la cultura y del aporte social, encontrar agentes de cambio. Así que hoy tenemos con nosotros a Sebastián Palacios, querido amigo, asambleísta, que tiene muchísimo por aportar. Y bueno, vamos a conversar con Sebastián sobre sus proyectos. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Alegría. Encantado de estar acá para conversar de temas que son importantes para esta sociedad. Por supuesto, por supuesto. Comencemos con un poquito de tu trayectoria, de tu historia, de tus antecedentes, digamos así. ¿Pensaste llegar a la asamblea? ¿Pensaste ser asambleísta? ¿Te veías en este cargo tan importante? Bueno, si tú me preguntabas hace 10, 12 años, cuando estaba empezando a estudiar en la universidad, yo te hubiera dicho que no. De hecho, es curioso, pero cuando yo elegía qué carrera estudiar, decía que no quería tener nada que ver con medicina y con política. Y paradójicamente hoy soy asambleísta y soy miembro de la Comisión de Salud y hablo con médicos casi todos los días. Increíble, no hay que escupir al cielo. Así es, pero el camino que recorrí, yo trabajé en instituciones públicas, en ONGs, trabajé con la OEA algunos años, en el municipio de Quito. También me hizo enamorarme de la política bien hecha, que es la política de servir, la política de escuchar, de visitar a los barrios, de entender cuáles son sus necesidades, y poco a poco me fui, digamos que introduciendo más al actuar político, y eso hizo que llegue a la Asamblea Nacional, y ahora estoy ahí trabajando duro, luchándola. Sin duda es un espacio muy complejo en el que ves decisiones basadas en intereses políticos y no basadas justo en lo que decía, en una política responsable, en una política que haga el bien a la comunidad. Entonces es la lucha que tenemos todos los días. Claro, tal vez tenemos la idealización, quienes servimos y quienes hemos nacido con esa vocación, porque es una vocación. Tenemos la idealización de que la política, y a través de un curul, puedes hacer muchísimo, y debe ser un poquito frustrante darte cuenta de todos los intereses que hay dentro de esta gran pecera, digamos así, ¿no? Sin embargo, esa es la realidad, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Y ahora podemos ver más latentemente que nunca, ¿no? A nivel latinoamericano, a nivel mundial. ¿Cómo has sentido tú particularmente toda esta oleada de cambio, pues, y de crisis que estamos pasando? Sí, yo resumo todo en una desmotivación constante para que los jóvenes participen en política. Y eso es muy grave y es preocupante. Yo, después de los días de conflicto acá en Ecuador, daba un discurso en la asamblea y les decía a mis colegas que imaginémonos los jóvenes que nos están viendo dando discursos incendiarios, atacando al otro, peleándonos entre políticos. ¿Esos jóvenes realmente van a querer participar en política? Yo les hacía la pregunta y la respuesta obvia es no. Y eso, insisto, es complejo y es preocupante porque necesitamos la participación de jóvenes en política, necesitamos nuevas ideas, necesitamos refrescar la política en nuestro país, y eso se lo puede hacer solamente con la participación de nuevos actores, de nuevas caras, de nuevas ideas. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar y hacia allá tenemos que ir. Se vienen algunas reformas interesantes en el Código de la Democracia, que es la ley de elecciones. Ahí estamos trabajando
por un lado, para que haya mucha más participación de mujeres en la política, que es muy importante, pero también mucha más participación de jóvenes y que se garantice esa participación. Es súper importante, y además que es un trabajo desde la raíz. Es decir, van a tomar años, posiblemente, siendo muy realistas, esta transformación. Yo comparo un poquito el tema de la educación, ¿no? Yo que soy una educadora, pero así que me fascina y la llevo en los genes y en la sangre. Veo también la desmotivación de los chicos, de los jóvenes, por estudiar educación. Cuando es lo más necesario. Entonces, hacer un llamado con personas como tú, como yo, que somos apasionados por nuestras profesiones y que tomará definitivamente algún tiempo, pero que sin duda somos referentes para decir la política vale la pena para servir, la educación de todas maneras vale la pena también, justamente para formar a una sociedad que así lo requiere. Pero yo creo que la gente, lo que tú bien has dicho, y los jóvenes sobre todo, están desmotivados. Total. Y vivimos otra época, ¿no? Porque yo me acuerdo en mi generación de juventud, adolescencia, tal vez éramos un poco más, de alguna manera, subyugados, no cuestionábamos tanto, habíamos quienes sí, pero hoy en general la juventud sí se cuestiona y sí dice ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es mi fin último con esto? Entonces, bueno, cuéntame un poquito más de esta ley, que me encanta el direccionamiento. Y nada más para cerrar ese tema, yo les hacía también otra reflexión que era ya dirigida a los jóvenes y les decía, si es que no participamos, igual seguirán ahí los mismos de siempre. Entonces nos podemos desmotivar, podemos decir que la clase política no funciona, que no está trabajando. Ok, entonces hagamos algo para que eso deje de ser así. Y la forma de que eso deje de ser así es precisamente participando en política y participando en la toma de decisiones en general. Entonces yo creo que hacia allá hay que apuntar y hacia allá debemos trabajar quienes tenemos estas nuevas ideas de cambio y de transformación de nuestro país. Sobre esta ley es muy interesante porque yo he trabajado mucho en la Asamblea Nacional por lograr una igualdad de género en nuestra sociedad. Por supuesto, te has distinguido particularmente, yo creo, por esa lucha de equidad de género, ¿no? Sí, y diría que es no solo por estar hablando de eso mucho, sino por el hecho de ser hombre y estar hablando de igualdad de género. Que me encanta y así debe ser. Que es algo que llama la atención, pero que debería ser normal. El otro día yo escuchaba a ONU Mujeres y ellas decían que en el Ecuador debemos esperar alrededor de 100 años para que se reduzca esa brecha y que haya realmente igualdad en oportunidades y en derechos entre hombres y mujeres. Imagínate, más de 100 años. Es absurdo. Es demasiado, digamos así. Queremos verlo. Exacto. ¿No? O sea, y ellas nos decían que esos 100 años son igual con las luchas de las mujeres permanentes por sus derechos y por reivindicarlos. Pero la única forma de reducir esa brecha y reducir el tiempo es participando como sociedad hacia ese objetivo. Es decir, hombres, mujeres, niños, jóvenes y desde todos los espacios. Tú hablabas de la educación. La educación es fundamental y trascendental para que logremos esa igualdad que tanto anhelamos. Y yo he trabajado en diferentes ámbitos. También trabajo mucho en deporte porque hace muchos años fui deportista de élite acá en el Ecuador. Y por ejemplo, empoderamos a las mujeres a través del fútbol femenino. Declaramos el Día Nacional del Fútbol Femenino. Eso catapultó a que haya una superliga de fútbol femenino en el país, para que le den mucha más importancia al fútbol femenino. Y me decían, bueno, ¿pero por qué fútbol? Porque el fútbol es un deporte particularmente de hombres, que normalmente ha sido considerado como de hombres. Entonces estamos dando un mensaje interesante a la sociedad. Trabajamos en deporte, trabajamos en una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Es una ley que crea un sistema nacional en donde diferentes instituciones deben aportar y deben tener un plan para erradicar la violencia y para lograr esa igualdad en oportunidades y derechos. Y ahora estamos trabajando en la parte electoral. El Código de la Democracia es la ley que dicta las reglas del juego para las elecciones. Elecciones de presidentes, de asambleístas, concejales, de absolutamente todos los actores y autoridades de elección popular. Y en esta ley hemos visto que no hay suficientes artículos que garanticen justamente la paridad, la participación de mujeres. Si tú miras, hoy en día la asamblea está constituida mayoritariamente por hombres. Eso quería preguntarte, ¿cómo está ahí justamente? Es más o menos un 60-40. Okay. 60% hombres y 40% mujeres. Y también, aparte del porcentaje, que es importante,
la voz femenina. O sea, Sí. he conversado con amigas que están en la asamblea y me comentan que todavía hay comentarios como eres mujer. O sea, no opines de esto porque tú eres Imagínate. mujer. En el 2019, entonces sí llega un punto de rebeldía y de decir ya basta, ya no podemos seguir así. Tú lo debes vivir. Total. Porque además estás consciente, ¿no? Estás con las antenitas muy bien sincronizadas para darte cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, más allá de las estadísticas, 60-40, ¿cómo se vive realmente en la asamblea este tema? Y si te contara todo lo que uno escucha Debe para ser, morirse. debe ser. Un día un colega, yo entraba a un ascensor con una camisa rosada. Y ahí es que yo dije, en serio nos falta muchísimo, porque si es que eso escuchamos de los representantes, ¿qué podemos escuchar de Del la pueblo. ciudadanía o de la Sí. gente en general? Me dice, oiga, asambleísta, usted ya feminista, con camisa rosada, ya solo le falta cambiarse de sexo nomás. Imagínate, Entonces, yo le decía, qué prejuicio. el cómo tú te vistas no puede marcar tu género, tus intereses, y peor aún, tú tienes por qué criticar eso. O sea, Y mira lo que menos está pasando. aún meterte en la preferencia sexual del otro. Es decir, ya ir hacia... Está realmente invadiendo tu integridad, tus gustos, tu preferencia, más allá de cualquier cosa. No podemos naturalizar ese tipo de comentarios. Claro, No podemos. porque eso hace que después naturalicemos el que un padre le diga al hijo que no puede llorar porque es niño, Ajá. o que le diga a la niña que no puede jugar fútbol porque es un deporte de hombres. Y toda la lucha que se ha llevado a cabo Exacto. va a quedar en nada. Es decir, esto Exacto. tiene que estar dentro de nuestro imaginario permanentemente enraizado, porque también está en las familias todo Totalmente. el tiempo, ¿no? Entonces, como tú eres hombre, aprovecha y puedes estudiar Derecho, porque para los hombres es más sencillo, más fácil. Tú, mijita, que eres mujer, tal vez sé profesora. Y seguimos con esa brecha enorme. Entonces, Así es. a partir de una voz como la tuya, joven, fresca, que además escucha, en la juventud, es importante dar estos mensajes, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso es que insistimos en la educación. Y si logramos, pues claro, decimos, bueno, hay una ley para erradicar la violencia contra la mujer. Hablamos de esto todos los días, pero mientras no llegue a la familia, a que el papá reflexione y diga, chuta, sí, ¿no? Estoy diciéndole cosas a mi hijo que quizás le vayan a afectar en un futuro. O estoy truncando las posibilidades y los sueños de mi hija que quiere ser futbolista, que quiere ser basquetbolista o que quiere ser astronauta. Yo creo que hasta que logremos eso, realmente la sociedad no va a ir cambiando esa estructura patriarcal y machista en la que vivimos. Definitivamente vivimos todavía en una sociedad machista que tenemos que transformar. Por supuesto, Sebas, y de hecho a mí, antes de conocerte ya me llamó mucho la atención desde tu masculinidad, digamos así, desde el ser hombre, ver que este joven asambleísta luchaba por la equidad de género. Y te digo, a mí personalmente, eso fue lo que me llamó la atención de ti. Dije, wow, qué bien, aquí hay una voz que tiene que ser escuchada. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje al género masculino? Hay muchos hombres que sí piensan así, que no lo están manifestando suficientemente, posiblemente. Eso es un tema. ¿Cuál sería un mensaje que tú puedas dar después de todo lo vivido, además con tu mujer, con tu esposa? Los dos pues luchan a favor de la equidad femenina, es decir, hay una coherencia en tu vida y eso es lo más importante. Así es. Hay una coherencia permanente, hay una coherencia en tu accionar. Porque uno puede ser de boca para afuera innovador, pero seguir manteniendo las prácticas de la Revolución Industrial de 1890. Entonces, puedes decir, yo respeto la equidad de género, sin embargo, la gerente general de mi empresa gana menos que el gerente que si fuese hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un mensaje así que tú puedas dar? Te cuento, Alegría, que el otro día conversaba de eso justo con mi equipo de trabajo, porque ellos me decían, oye, Sebas, tú sí estás, en verdad, demostrando que crees en lo que dices y lo das y lo demuestras con acciones. En mi equipo, las 4 personas que trabajan son mujeres y 3 de ellas están embarazadas o ya dieron a luz. Y yo quiero demostrar algo a través de eso, y es que el hecho de que una mujer se quede embarazada o dé a luz no tiene por qué ser un impedimento en su trabajo o en su desarrollo. Decíamos que vivimos en una sociedad machista. Cuando tú vas a una entrevista, y tú no me vas a dejar mentir, porque seguramente te ha pasado, a una mujer le preguntan 100,000 cosas, pero una pregunta fija es, oiga, ¿y usted, bueno, está joven, es soltera o casada? Ah, ¿y piensa tener hijos?
Y lamentablemente esa pregunta muchas veces hacen que las empresas contraten hombres. Es así. Y eso te lo digo no solo porque me han contado, no solo porque mi esposa lo ha vivido, sino porque se ven las cifras. Pero por supuesto. De cada 10 gerentes en el Ecuador, gerentes de empresas, solo una es mujer. Y eso tomando en cuenta que el 60% de personas graduadas de las universidades son mujeres. Es decir, más mujeres se gradúan de la universidad, pero llegan a eso que se conoce como el techo de cristal. Es decir, no pueden ascender, no pueden formar parte de las tomas de decisiones. Volvemos a lo que hablábamos de la asamblea. Sí, 60-40 no se escucha tan mal, pero ¿cuántas mujeres son presidentas de las comisiones? ¿O cuántas mujeres están presentando proyectos de ley que son aprobados en la asamblea? ¿O cuántas mujeres son jefas de bloque, por ejemplo, en los diferentes partidos políticos? Entonces, no es solo, es verdad, no es solo cuestión de estar ahí, sino es de tener una voz, de ser escuchadas y de tomar decisiones. Exacto. Y un poco conectando con lo que me decías después, ¿cuál es el mensaje? Yo creo que es que cada uno de nosotros, desde el espacio en el que estemos, demostremos que sí podemos vivir en una sociedad en la que demos igual oportunidades y derechos a hombres que a mujeres. Porque no hace falta ser asambleísta, no hace falta ser periodista para hablar de esto y para poder promulgarlo. Desde donde estemos, si eres profesor, si estás en tu trabajo, si es que eres jefe, si es que eres el puesto que estés, tú puedas promover eso. O incluso desde tu propia familia, que le enseñes a tu hijo, que le enseñes a tu hija que vivimos en una sociedad en la que tanto niños como niñas deben tener las mismas oportunidades y todo depende de cómo yo les hable, de cómo yo les motive y cómo promueva ese desarrollo en ellos. Entonces es eso, es dar el mensaje que si vivimos en una sociedad más igualitaria, no solo se benefician las mujeres, eso también es importante, sino también los hombres, porque crecemos como sociedad. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo. El periodo de maternidad. Las mujeres, ¿no es cierto?, tienen más días de maternidad cuando su hijo da a luz. El hombre tiene menos. Y yo he conversado con hombres que me han dicho, oye, 15 días no es suficiente. Yo después de los 15 días le dejo a mi hijo, me tengo que ir a trabajar y ya no siento esa unión, ese lazo, ese vínculo que debe existir. ¿Por qué no tener tiempos iguales? ¿Por qué no aumentar el tiempo? Porque la sociedad siempre ha dicho que el hombre es el proveedor, el hombre es el que tiene que esforzarse, el que tiene que ir a trabajar y la mujer es la que tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Entonces te digo, si es que logramos cambiar eso, por ejemplo, algo sencillo, algo específico que es el tiempo y en los días de maternidad, estamos ayudando a que las mujeres se sientan mejor, pero también los hombres que quieren estar más tiempo con sus hijos y no quieren tener ese peso que la sociedad les da a ser el macho, el fuerte, el proveedor, el que lleva dinero a la casa. Entonces son esos cambios dentro de la mentalidad que tenemos que hacer. Pero es que son milenarios también. Si te pones a ver desde la época de los neandertales, el proveedor venía cazando el hombre, ¿no es cierto? O sea, está en nuestro ADN. Que por un lado, los roles que nos ha dado la naturaleza son perfectamente bien hechos. Es decir, la madre deberá estar con su hijo más tiempo por la lactancia, así de sencillo, ¿no es cierto? Sin embargo, si ya queremos hacer un quiebre en estos roles tan arraigados, lo ideal es que el hombre también pueda ser quien comparte este vínculo, sin quitar ese rol a la madre, porque además es parte de su biología, de su naturaleza, que es la lactancia. Entonces, no irnos en contra de lo que la naturaleza nos ha brindado, porque es perfecto, si algo hay perfecto y más bien el hombre irrumpe en contra de la perfección, es la naturaleza, sino cambiar nuestros preconceptos, ¿no? Y esto viene desde la casa, no lo que enseñamos nada más, el ejemplo que somos. Así es. Hay una frase que justamente ayer la leía y es que los niños muchas veces pueden repetir lo que tú dices, los niños muchas veces están atentos para aprender lo que los papás les están enseñando, muchas veces lo desechan, pero hay algo que no van a dejar de hacer y es imitar el ejemplo que están recibiendo. Entonces tú puedes decirle a tu hijo, no seas machista porque el machismo reduce la equidad de género, pero como hombre, tratar a tu mujer de alguna manera con desprecio, diciéndole que no trabaja y entonces que no sirve de nada, en alguna pelea, ¿no? Los chicos están atentos a todos, entonces que realmente interioricemos y digamos, a ver, queremos cambiar la sociedad, comienzo cambiándome a mí mismo. Y hay muchos hombres
que son muy buenas personas, pero son machistas, porque así fueron criados, porque sus mamás les daban la comidita servidita, no te preocupes, yo lavo, tu hermana lava. Entonces son esos pequeños detalles que valga la pena redundar como entre Sebastián y yo y decir, a ver, comencemos con nuestro léxico, nuestro lenguaje, nuestra cotidianidad, diciendo, no, te toca a ti lavar los platos de ahora, mijito, o a tu marido, o dar esa equidad en casa, por un lado, ¿no es cierto? Claro. Definitivamente. Y por otro lado, algo que quería tocar este tema contigo es entre mujeres. Entre mujeres debemos ser más leales. Yo me considero una mujer feliz de ser mujer, sobre todo porque soy mamá, fíjate, porque en mi adolescencia sí decía, ¿por qué no fui hombre? Me hubiese encantado ser hombre, pero al ser mamá se me rompieron todos esos deseos porque es una bendición, es un don maravilloso. Pero sí noto que hay mucha rivalidad entre mujeres. ¿Qué piensas tú al respecto, desde tu perspectiva de hombre y luchando por esta causa? Sí, bueno, yo creo que esa rivalidad se da sobre todo en espacios de opinión, como las redes sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? Quizás algunas quieren defender unas cosas, otras, pero yo creo que el objetivo siempre va a ser el mismo. Así es, salir adelante. Sí, nunca una mujer podría estar en contra que se le garanticen sus derechos. Jamás. ¿No? Obviamente hay mujeres que son un poco más radicales en eso, que insisten mucho más, hay otras que son más pasivas y que lo dicen o lo interiorizan más hacia su familia o hacia su pareja. Pero el objetivo es el mismo, entonces ninguna rivalidad en ese sentido vale la pena o va a ser bien. Por ejemplo, y conectando con lo que hablábamos de esta ley electoral, estamos exigiendo que en las listas de asambleístas, por ejemplo, encabecen hombres del 50% de la lista y el otro 50% encabecen mujeres. Entonces, claro, el otro día una mujer me decía, oye, pero ¿por qué? Si es que eso debería depender de la capacidad que tenga la persona y no si es que es hombre o mujer. Y yo le decía, sí, o sea, hoy en día los partidos políticos podrían elegir una mujer, pero si es que vemos las cifras, no lo hacen. Y obviamente por el método que se utiliza, el primero de la lista es el que más oportunidades tiene de entrar. Y la mayoría de listas está encabezadas por hombres. De acuerdo. Entonces, si damos la oportunidad 50-50, estamos garantizando esa paridad y ya después la gente verá si vota o no, pero estás garantizando la oportunidad. Entonces, va hacia allá, tú decías cambiar cosas sencillas, palabras que dices, chistes. A veces creemos entre hombres que ser el que hace los chistes más machistas es ser el líder del grupo y el más respetado. Todo eso hay que ir cambiando poco a poco. Sí, poco a poco. Y tú decías de la casa, el otro día igual nos dábamos cuenta de una frase que es muy normal y es que el hombre llega a la casa y diga, y la mujer está lavando los platos y dice, mi amor, ¿en qué te ayudo? Suena normal, súper normal, pero si es que interiorizamos, no es una ayuda que le estamos dando porque es también nuestra responsabilidad. Claro. Entonces, desde estas frases, desde las cosas que decimos, desde cómo nos comportamos y de las oportunidades que les demos en todos los espacios, hemos hablado del deportivo, del electoral, podemos hablar del empresarial, en todos los espacios, dar las oportunidades a las mujeres porque así nos desarrollamos. Incluso hay un estudio de la GIZ que te demuestra cómo crece económicamente el país más si es que existe igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Por supuesto, entonces, porque por todo lado es un buen negocio. Por supuesto, y vale la pena. El cerebro del hombre y de la mujer son distintos, definitivamente, científicamente comprobado. La mujer es multitask, podemos hacer muchas cosas a la vez. Justamente ayer estaba en la premiación del Centro de Formación de Jóvenes Líderes de FIDAL, y la mayoría de premiadas por buenas notas y por buen rendimiento eran mujeres. Y no con esto subestimo a los hombres, para nada. Tienen una inteligencia más bien lógico-matemática, un poco más racional, más encaminada a un objetivo. Pero las mujeres somos muy organizadas, podemos hacer muchas cosas a la vez. Para ser gerentes es una figura muy, digamos, ad hoc. Entonces, lo que tú dices, por todo lado se gana, ¿no es cierto? Pero debemos comenzarlo desde raíz, desde la casa y desde la asamblea, seguir luchando para cambiar a partir de la ley justamente la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Sí, y es en todas las leyes, Alegría, en las que nosotros tenemos que siempre ver que haya un componente de igualdad de género. Sí.
Hoy estamos y que se tratando... respete absolutamente, ¿no? Exacto, estamos tratando la ley electoral, pero cuando tratamos la ley de comunicación también había que ver que ese componente exista ahí. Tratamos una ley específica de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Y yo me pregunto cuántas mujeres realmente conocen sus derechos, conocen las diferencias entre los diferentes tipos de violencia, porque a veces se cree que violencia solo es que, solo entre comillas, que el hombre le agreda físicamente, pero hay otros tipos de violencia. La parte psicológica, ¿no? Exacto, hay la violencia psicológica, hay la violencia patrimonial, ¿no? Que el hombre es el que lleva la plata y le condiciona a la mujer a ciertos comportamientos a ver si le da o no le da el dinero. Eso pasa. Y obviamente ya la violencia sexual que la tenemos muy claro y hemos conversado mucho de eso, ¿no? Entonces hay que ver que todas las leyes lo contemplen. Yo estoy trabajando mucho ahorita en la parte electoral, pero después vendrá lo que conversábamos, que son los días de paternidad. Vamos a empezar a trabajar en eso también. Ahí espero tu apoyo y de pero las por personas favor, que nos escuchan, nos miran y que creen en esta lucha. Y así poco a poco seguiremos trabajando, uniéndonos, buscando cambiar la mentalidad de la sociedad en general. Las mujeres están claras, los hombres también debemos estar claros. Hablamos de nuevas masculinidades, hablamos de nuevos roles dentro de la familia y tenemos que estar abiertos a hacerlo porque, insisto, eso nos va a ayudar como sociedad, les va a ayudar a las mujeres, pero también nos va a ayudar a los hombres a quitarnos de ese peso de encima que históricamente lo hemos tenido. Me encanta, qué nutritiva charla. Yo creo que para mí, para todos nuestros televidentes ha sido de muchísima valía. Sebastián, gracias por venir al programa. Gracias a ti. Siempre Alegría. eres bienvenido y cuentas con mi apoyo en lo que pueda, pues. Muchas Así que gracias. bueno, queridos amigos, gracias por haber visto un programa más de Alegría de Vivir. Recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.